Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Como hemos estado en algunos momentos pues interviniendo en los colegios sobre el bullying, pues hablemos de ese bullying y el control de la agresividad desde los mismos académicos, donde, si damos un ejemplo, que Samuel tiene 9 años y está teniendo problemas en la escuela y ya tiene esa fama de niño malo porque está molestando todo el tiempo a sus compañeros, los acosa, arañándolos, les pega y mucho más, y pasa la mayor parte del día sentado en una esquina del aula sin participar en esas actividades del grupo. Pues para él no es agradable ser señalado como el malo, pues cada día que va a la escuela la maestra considera que ya no vale la pena enseñarle a Samuel como integrante, ¿no? y ya no ve cómo enseñarle a comportarse. Y Samuel cada día se comporta pues peor y tiene menos amigos porque no está aprendiendo otra opción para controlar su agresividad. Incluso en torno a él se están creando una gran cantidad de mitos que facilitan el juego de echarle la culpa en lugar de tratar de ayudarlo. Entonces se le está descalificando, y dado que no se le demuestra comprensión y atención y no se le proporciona a los padres servicios apropiados, pues él sigue reforzando su conducta de niño malo. Según algunos psicólogos, pues ellos dicen que la agresividad es una fuerza emocional necesaria para la vida, pero que permanentemente debe equilibrarse. Y la familia es la que enseña ese equilibrio. Y cuando el padre o la misma madre maltratan, pues se parecen al devorador del perro, del gato y el ratón, con la diferencia de que los hijos son parte del cuerpo familiar y los padres, que no ridiculizan y aún no ritualizan esa agresividad, que no evitan el desbordamiento, pues no encuentran modos de controlarla y no se le enseñan a sus hijos. Entonces los niños deben saber apaciguarse para encontrar el mismo equilibrio, así no lo enseñen o no lo enseñemos en la casa. Algunos de dichos rituales pueden ser dejar el asunto conflictivo para más tarde, hasta que los ánimos se apacigüen, e intentar resolverlo pues después, o evitar culpabilizar gratuitamente y controlar las amenazas, es decir, dar pautas para salir del círculo de violencia en el que de un modo u otro se le está diciendo al hijo: te demostraré lo que te puedo hacer si sigues comparándote, si sigues en esa actitud, digámoslo así, que hay en el colegio o en la casa. ¿Cómo es que se está maltratando ese bully? Porque no todos los bullies pues tienen el mismo estilo. Algunos usan la fuerza física y molestan hasta llegar al acoso mediante golpes o patadas o empujones. Otros en cambio pues no lo hacen tan arbitrariamente. Son más reservados y manipuladores y tratan de ejercer control mediante la persuasión y la mentira. Obviamente pues el bully utiliza esas estrategias cuando solo es visto y observado por sus secuaces, entre quienes no se atreven a decir basta. Entonces el bully sabe que sus seguidores van a soportar su impertinencia. Incluso los profesores a los que logren boicotear en sus clases o dislocar en algún sentido, pues serán considerados por él personas débiles, a las que domina si logra desestabilizarlos. A menudo pues la regla oculta de bully es: si yo logro que los límites entre tú y yo sean borrosos y ambiguos, entonces tendré el terreno abonado para ejercitar mi poder. Y un bully pues borrará los límites entre el yo y el tú.
Entonces las formas comunes de violencia oral pues son poner motes, burlarse o ridiculizar, insultar, amenazar mediante otras personas o por teléfono mediante emails o el Face, o gritar, degradar, humillar. Y sin duda pues la violencia oral es la forma más rápida en la que el agresor pone a prueba su capacidad para desequilibrar a la víctima y tener control sobre ella. Un modo de desarmar a la víctima pues para que acabe creyendo que no tiene voluntad propia. En algunos casos pues el bullying vale de la violencia verbal mientras lleva a cabo la violencia social, difundiendo mentiras y rumores. Y ahí es cuando esa violencia emocional manipula a la víctima emocionalmente también, porque son dos emociones que se están encontrando. Por ejemplo, pues haciéndose pasar por su amigo, chantajeándolo, usando el victimismo, jugando maquiavélicamente con sus debilidades, o diciéndole que si no hace lo que desee, contará algo que ella o él le pudo haber confiado secretamente. Es decir, logrando que la víctima está todo el tiempo pendiente emocionalmente de su agresor o agresora. En general, pues la violencia emocional se da más entre las mismas muchachas que entre los hombres, pero no los excluye. ¿El objetivo cuál sería? Pues confundir a la víctima para que haga lo que ellas exigen sin oponerse, como si se tratara de una marioneta. Y en muchos casos se usa este tipo de violencia para ordenar a la víctima que haga los deberes de su acosador, o para exigirle regalos o extorsionarla por dinero, o para obligarla a que se reconozca culpable en el momento en el que él o ella lo necesitan. Entonces las formas violentas de contacto físico más comunes también aparecen los codazos, los mismos golpes, porque es que hay una violencia verbal, hay otra violencia emocional, hay una violencia física, golpes, palizas, pinchar, clavar, pellizcar, dar puntapiés, escupir o empujar. Entonces también se incluye como violencia física rodear a la víctima, encerrarla en un aula o en el gimnasio, o esperarla fuera de la escuela para pegarle, o correr detrás de ella para darle pues caza, o maltratarla para quitarle sus posesiones. Pero qué decir de la violencia social, donde un bully hace efectiva la violencia social para lograr el aislamiento o el rechazo o la marginación de la víctima, y también incluye la violencia racial y religiosa. Se trata generalmente de una persuasión y acoso mediante comentarios o abuso verbal o insultos, actitudes crueles, muchas amenazas, agresiones, ignorar totalmente a la víctima, seguirla después de la escuela, ir a su casa o tratarla como una esclava, etc. En este apartado pues también se excluye la violencia sexista, que a diferencia de la violencia sexual tiene que ver más con la discriminación y se realiza siempre en función de una jerarquía preestablecida. Por ejemplo, pues se rechaza a las muchachas a la hora de participar en juegos o actividades masculinas, o a menudo el acoso empieza robando o escondiendo o estropeando las cosas de la víctima para después obligarla a hacer algo que generalmente atenta contra sus propios principios. Entonces la violencia sexual, que es otro momento que se está viviendo en los colegios, donde el acoso sexual entre compañeros es una de las tantas formas de violencia invisible en las escuelas, aunque no se cuenta con datos precisos al respecto, lo cual no implica que este tipo de violencia deba minimizarse con frases como eso solo ocurre en los institutos o en la universidad, o bien no son episodios en los que se vea o se le vea más bien con mala intención. Solo se trata de juegos, pero entendemos por violencia sexual todo trato de implique contactos con el cuerpo de las chicas o de los mismos muchachos sin su consentimiento, gestos obscenos, demandas de favores sexuales,
acceder y exceder el grado de relación con un compañero o compañera si ésta no quiere usar un tono, pues, intencionalidad y mensajes sexuales, dando o entender que la otra persona ha actuado con intención de seducirla sin que esto sea cierto, falta de reposo al cuerpo del otro, respeto, pues se trata pues de una conducta que implica un abuso de poder con el fin de obtener placer sexual. Ese bullying cibernético que también se está viviendo, o por teléfonos celulares, pues tal como se está explicando, pues las semillas de la violencia germinan fuera de las aulas y explotan en ellas. Del mismo modo, cuando el bullying está instaurado, sus tentáculos pues atraviesan las paredes de las aulas. La telefonía móvil e internet pues pueden convertirse en escondrijos perfectos para que los acosadores progresen y propaguen su maldad. Y desde una computadora, incluso del mismo colegio, es posible enviar mensajes manteniendo por un tiempo el anonimato. Y se puede enviar un mensaje con un nombre falso esa cantidad de veces que se desee. Es una tortura psicológica. Cierto es que el estilo del mensaje y los posibles errores ortográficos y gramaticales podrían delatar al delincuente. En ocasiones, cuando este tipo de mensajes se hace en público y se habla con profesores o con tutores o los mismos padres, quien lo ha hecho pues reside en su acoso y sigue amenazando. Pero a la larga, casi siempre se descubre, lo que no impide que la víctima deje de tener miedo, ya que el lenguaje que se usa mediante esas vías es mucho más fuerte y suele referirse a acciones que, si se llevaran a cabo, costaría la vida. El acoso por medio de los mensajes a teléfonos móviles pues es una de las modas, aunque la moda no es moda de última generación, sino más bien es una tendencia y da tanta libertad para el maltrato como en el caso anterior. Entonces el anonimato se mantiene porque en ningún caso se muestra ese número de soluciones a lo que se le está presentando a la misma comunidad, de la escuela. El bullying ya en las familias también se ve, y uno como padre a veces también se equivoca y no sabe que está haciendo bullying hogareño. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.